Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre una pretensión denominada el desalojo. Esta es una pretensión que forma parte del proceso sumarísimo. Acompáñame para conocer acerca de algunas preguntas sobre esta pretensión. ¿Qué efectos tiene la pretensión de desalojo? ¿Por qué es importante conocer al respecto? Porque se parece mucho a otras pretensiones como la de reivindicación o la de interdictos. ¿Cuáles son las causales para el desalojo? Son principalmente tres. Vamos a diferenciar entre ellas especialmente con la de posesión precaria. ¿Qué es el ocupante precario? Al respecto, el cuarto pleno casatorio ha dado algunas pautas para poder diferenciar cuando estamos frente a esta figura, tan controversial por cierto. ¿Qué tipos de procesos se regulan actualmente en el desalojo? Es decir, debemos entender que no solamente podemos lograr el desalojo a través de la vía del sumarísimo, sino también a través de otras pretensiones como podrían ser el desalojo express. ¿En qué casos debe admitirse la demanda del desalojo por precario y en qué casos debe declararse infundada o fundada? Eso va a depender de algunas reglas que también el cuarto pleno nos ha ayudado a poder comprender. Por lo que vamos a revisar a manera de ejemplo un pequeño caso en donde podemos apreciar si es que estamos frente a un supuesto desalojo, reivindicación y qué tipo de causal podemos alegar. En este caso, que fue motivado o estudiado por el cuarto pleno casatorio civil, se trata de tres hermanos, Luis, Jorge y César, que alegan ser propietarios a través de una herencia de un bien y son titulares registrales frente a Mirna, Euclides, quienes contestan la demanda afirmándose en titulares por prescripción adquisitiva y que han poseído por más de 40 años, pero que no tienen su derecho reconocido en ningún documento. Además, afirman que los demandantes no tendrían tampoco un título válido, ya que se habría obtenido excluyendo los derechos de Mirna, que junto con la madre de los demandantes serían herederas legítimas del propietario original del bien. Entonces, estaría cuestionándose el título de validez de los demandantes, ¿no?, de propiedad, así como estaría de pronto en controversia el título que habilitaría la posesión de los demandados al no contar con un documento que acredite este hecho de la prescripción adquisitiva. Por lo tanto, ¿cómo debemos resolver este caso? ¿Debe declararse fundado, improcedente, infundado porque falta un elemento de la pretensión? Vamos a ver. Justamente este tema se plantea en el cuarto pleno casatorio, es decir, cuando procede la demanda de desalojo por ocupante precario. Y como ideas previas podemos y tenemos que diferenciar la propiedad de la posesión. Mientras la propiedad es una relación que existe entre una persona y la cosa que otorga las máximas facultades sobre el mismo, como es el uso, el disfrute, la disposición y el derecho a grabar y reivindicar. La posesión otorga este poder o señorío de hecho, que le permite en la mayoría de los casos el poder usar y en algunos más el poder disfrutar. Por supuesto que la posesión, además de ser un evento fáctico, es decir, un hecho que se constata en la realidad, también surge como derecho cuando quien tiene la posesión además cuenta con un título que la avale. ¿Cómo se defiende cada una? La propiedad por excelencia a través de la reivindicación, en donde se le va a permitir al propietario poder recuperar la posesión del bien que le pertenece de alguien que no tiene el derecho a la propiedad. Y por otro lado, la posesión como derecho se tutela a través de, principalmente, las acciones posesorias como el desalojo y los interdictos. Entonces, la propiedad se defiende a través de la reivindicación en un proceso de conocimiento con la competencia del juez especializado civil, es decir, un proceso largo que puede incluso llegar hasta instancia casatoria antes de la modificación del código recientemente en octubre del 2022. Y en el caso de la posesión, se defiende a través de los interdictos de retener y de recobrar y a través de la acción posesoria como es el desalojo. Vamos a ver algunas particularidades sobre este proceso. En el caso del desalojo, tenemos que entender que es aquella demanda, ¿verdad?, en realidad aquella pretensión por la cual una persona lo que quiere es recuperar el bien del cual afirma tener un derecho. No un derecho necesariamente de propiedad, sino más bien un derecho de posesión. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, por supuesto, la persona que tenga legitimidad para obrar activa no necesariamente será el propietario, sino cualquier persona que tenga un título que lo habilite a poseer.
Lo que se pretende con esta figura es que se le entregue la posesión a la persona que la ha perdido por alguna razón. Las causales reconocidas en nuestro código son las de vencimiento de contrato, desalojo por falta de pago y por ocupación precaria. En el caso del vencimiento de contrato y de falta de pago, son causales donde la parte demandante tendrá que acreditar justamente que el contrato de pronto de arrendamiento de duración determinada o indeterminada ha vencido y que por lo tanto quiere que se le restituya en la posesión del bien. Habrá que verificar algunas consecuencias o algunos requisitos legales, como es la comunicación del vencimiento de contrato o el requerimiento del pago de determinadas cuotas vencidas. En el caso del desalojo por ocupación precaria, el cuarto pleno se ha ocupado de desarrollar más ampliamente de qué trata el asunto. Y para ello debemos recordar que en la doctrina existen dos posiciones. Una restrictiva, en donde señala que es precario todo aquel que disfruta una cosa de forma gratuita, por tolerancia o por permisividad de su dueño. Por ejemplo, cuando invitamos a un familiar a quedarse en nuestra casa, sería un poseedor precario y no tendría ningún título que ampare su posesión. Bajo una perspectiva amplia, además de este escenario, también cuando la persona que poseía un bien contaba con un título, pero este feneció o fue declarado ineficaz, por lo tanto no tiene ningún derecho para poseer. Ejemplo, un arrendatario cuyo contrato sea resuelto de manera extrajudicial. El Pleno define que una persona será precario cuando, ocupando un inmueble ajeno, no pague la renta y no tenga título para estar ocupando el bien y, por tanto, este título de pronto no genere ningún efecto de protección frente al reclamante, es decir, el demandante, por haberse extinguido el mismo. ¿Qué tipo de título? Señala el Pleno que cualquier acto jurídico que le autorice a ejercer la posesión del bien. Cualquier tipo de acto jurídico, y esto complementado más adelante veremos a través de los plenos jurisdiccionales nacionales en materia civil y procesal civil, precisan que ese título no solamente puede nacer de el acto negocial, o sea, un acto jurídico, sino también puede emanar de la ley. El Pleno también desarrolla qué caso se entiende de posesión precaria. Por ejemplo, en el primer escenario, cuando se resuelve de forma extracontractual el contrato que sirve de título para la posesión del demandado. Cuando esto suceda, el juez solamente debe verificar que se utilizó de forma correcta la formalidad establecida en los artículos 1429 o 1430 del Código Civil, como es el envío de la carta notarial y el otorgamiento del plazo establecido para la resolución extracontractual, y no puede pronunciarse sobre la validez de estas cláusulas. El Pleno Nacional del año 2021 ha señalado que el juez competente para resolver el tema del desalojo por precario es el especializado civil, mientras que el juez competente para resolver el tema del desalojo por vencimiento de contrato y falta de pago es el juez de paz letrado. Segundo escenario, cuando se solicita la devolución del bien en contrato de arrendamiento con plazo indeterminado. En este caso hay que diferenciar cuando celebramos un arrendamiento que pueda ser con un plazo fijo, esto es un plazo determinado, o uno de duración indeterminada. En ambos casos, el titular del bien puede pedir que cese el arrendamiento, para lo cual tendrá que comunicar de manera indubitable a la persona que ocupe el bien el vencimiento del mismo, y en ese momento que requiere la devolución es que la persona que lo ocupa se ha convertido en precario. Esto en virtud del artículo 1700 y siguientes del Código Civil. Otro escenario es de enajenación del bien por objeto de arrendamiento no inscrito en registros públicos. Esto es cuando una persona alquila un bien y el titular transfiere el mismo a una tercera persona. La tercera persona no está obligada a respetar el arrendamiento, por lo tanto, el arrendatario se convierte en precario. Sin embargo, si el adquiriente se compromete a respetar el contrato, entonces mantiene el título que le habilita en la posesión. El siguiente escenario es por nulidad manifiesta del título invocado por el demandado. Aquí debemos señalar de manera muy clara. Para que proceda el desalojo, el demandante tiene que demostrar tener un título que lo habilite en la posesión. Si este título es nulo, por tanto la demanda deviene en infundada. Pero también el demandado podría alegar tener un título que lo habilite en la posesión. De demostrar que tiene el título, la demanda es infundada. Sin embargo, si este título que alega se demuestra que es nulo,
por ejemplo a través de una nulidad manifiesta, entonces el juez no puede pronunciarse respecto a la nulidad manifiesta en la parte resolutiva, sí en la parte considerativa, y si el título que le habilita en la posesión es nulo, por tanto, el poseedor es precario y debe ser desalojado. Lo mismo señalado en la siguiente pantalla. Tenemos otro caso más, que es el caso de las construcciones en un predio en materia de desalojo. En este escenario, cuando una persona afirma que tiene derecho a la posesión porque ha construido en un inmueble, esto no es suficiente para darle la protección, sino que además debe acreditar tener algún documento, título o posición legal que le habilite a poder poseer, ya que la mera construcción no es suficiente. Entonces, si no tiene título y construyó, igual sigue siendo precario y debe declararse fundada la demanda, dejando a salvo el derecho para poder reclamar sobre las construcciones. Un escenario más es cuando el demandado afirma ser el titular del predio, es decir, nuevo propietario, en virtud de la prescripción adquisitiva que no ha sido declarada previamente. En este escenario tendrá que demostrar, no solamente basta decir que es propietario, sino que tendrá que demostrar, ofreciendo medios probatorios, que ha cumplido con los requisitos de la prescripción adquisitiva. De hacerlo, entonces el juez no se pronunciará sobre la prescripción en la parte resolutiva, sino solamente en los considerandos, señalando que está convencido de que el demandado sí tiene derecho a poseer y por tanto declarará infundada la demanda. ¿Y qué supuestos, en comparación con las anteriores, no constituirían entonces posesión precaria? ¿Cuándo podría ganar el demandado? En primer lugar, cuando demuestre que es titular del inmueble, por ejemplo, que es propietario. No puede ser desalojado si es el propietario. 2. Cuando ocupa un inmueble ajeno. En este caso, si ocupa un inmueble ajeno y tiene un título que habilita su posesión, entonces no podría ser desalojado, siempre que ese título sea válido, sea vigente, se encuentre plenamente constituido para que pueda surtir eficacia. ¿Qué supuestos no constituirían posesión precaria? También hay que tener en cuenta lo señalado por el Pleno Nacional Civil y Procesal Civil del año 2022, en el cuarto tema, que señala que en algunos casos donde se alegue unión de hecho como defensa de la parte demandada en un proceso de desalojo por ocupación precaria, sí constituiría situación para poder declarar o reconocer un derecho a la posesión de la parte demandada. Aquí es importante señalar que no solamente es demostrar que hubo una declaración o un reconocimiento de unión de hecho que puede haber sido dado de manera extrajudicial, y en el caso de que no hubiera este reconocimiento, habrá que ofrecer pruebas para que se demuestre que durante la fecha que se adquirió o construyó el bien, estaba vigente esta convivencia que da lugar a una unión de hecho, y no es solamente la unión de hecho que otorga el título posesorio, sino más bien el derecho expectaticio sobre los bienes, es decir, el régimen patrimonial de la unión de hecho, que es semejante a la sociedad de gananciales. Por tanto, la conviviente y el conviviente tendrían derechos más o menos en un 50% en relación del bien. Por lo tanto, no podría ser desalojada si tiene un derecho que emana de la unión de hecho no reconocida. Entonces, esta sería una situación que sí podría ser alegada por la parte demandada, pero es necesario ser acreditado. Por supuesto, este pleno no es vinculante, sin embargo, constituye una guía para poder plantear de manera más adecuada nuestras demandas. ¿Cómo acredito la unión de hecho? A través, por ejemplo, de partida de nacimiento de los hijos, donde figuran las fechas, DNI, donde figuran los domicilios tanto el demandante y demandado en las fechas, en el mismo bien, documentos donde he pedido préstamos, solicitudes de información, recibos de compra, solicitud de créditos, aperturas de cuenta, donde figura la dirección de, por ejemplo, la demandada en el inmueble donde también domicilio el demandado. ¿Y cómo acreditar que el bien pertenece a la unión de hecho? De pronto acreditar con testigos, fotografías y otras que la construcción se efectuó durante la fecha de la convivencia. ¿Bastaría alegar que ser familiares es suficiente título para justificar la posesión? También al respecto, en un pleno del año 2019, un pleno jurisdiccional, se estableció y se discutió sobre la precariedad de las relaciones familiares, señalando que el solo hecho de ser familiares no otorga título para la posesión. Por ejemplo, en caso de los hijos mayores de 18 años, estos en relación al bien vendrían a ser precarios en algún sentido. Por lo tanto, no basta ser familiares, sino que además hay que acreditar contar con un título negocial o legal que le permita poseer el bien. Y algo a destacar de este pleno es que al mencionar título legal,
señalan que este podría ser el derecho de alimentos o asistencial que emana de la propia familia. Por tanto, importante tener en cuenta estas reglas que no son vinculantes, no son obligatorias, pero sí sirven, reitero, de pauta para guiar la labor también del abogado. ¿Qué formas hay para obtener el desalojo? Bueno, para obtener el desalojo tenemos principalmente el proceso sumarísimo, en donde ya dijimos que en la causal por precario es competente el juez especializado civil, el proceso es el sumarísimo, y hay que tener en cuenta las reglas del cuarto pleno casatorio, así como el pleno nacional del año 2017. Esto conforme al artículo 546 del Código Procesal Civil. Las causales de vencimiento de contrato y falta de pago también se pueden tramitar en esta vía, pero cada vez se utilizan menos, porque dos opciones. Una, o las partes optan, en este caso el demandante, por primero resolver extrajudicialmente estos contratos para convertirlos en precarios a los demandados y simplemente limitarse a esta causal que es de más fácil probanza. O acudir al desalojo express regulado por el artículo 594 y para ello, previamente con el contrato de arrendamiento, establecieron una cláusula de allanamiento a futuro, en donde sí se verifica que la parte demandada cumplió con firmar junto con el demandante este documento con la cláusula de allanamiento a futuro. Esto es, que en caso de un futuro proceso judicial de desalojo, el demandado no tendría posibilidad de defensa y tendría que aceptar simplemente el desalojo, salvo que demostrara haber pagado o que el contrato está vigente. Caso contrario, se sometería a la decisión judicial y aceptaría el lanzamiento. Entonces, si se verifica que existe la cláusula y además la formalidad de figurar las firmas legalizadas ante notario público, tranquilamente se puede admitir esta solicitud ante un proceso especial regulado por esta ley de desalojo express. Mientras el trámite del sumarísimo es una demanda 5 días contestación, en donde además se pueden alegar defensas previas, excepciones y cuestiones probatorias, y luego la audiencia única que reúne actos desde el saneamiento hasta la emisión de la sentencia, que generalmente suele durar bastante tiempo. En el caso del desalojo express, el artículo 594 señala que se presenta la demanda, 6 días después el demandado tiene la posibilidad de ejercer una defensa, podríamos decir una contestación, donde sus únicas posibilidades es o acreditar la vigencia del contrato de arrendamiento o demostrar que se ha cancelado el saldo deudor. Si no realiza estas dos acciones, entonces luego de 15 días se procede al lanzamiento. Entonces es un proceso más rápido, más célere, donde además ya el Pleno del año 2021 estableció que no proceden excepciones ni defensas previas, porque es un proceso especial. Y si no tengo cláusula, pues en ese caso se podría demandar antes del vencimiento del contrato a través de la vía rápida, como ya hemos establecido, con el único detalle que el lanzamiento se va a ordenar únicamente luego de 6 días de vencido el contrato. Moraleja: en los futuros contratos de arrendamiento, para evitar procesos largos de restitución del bien, colocar la cláusula de allanamiento a futuro para optar por esta vía rápida que no solo se puede realizar ante el juez, sino también ante notario. Y de no poder colocar esta cláusula por tener otras circunstancias que motivan el desalojo, entonces tener en cuenta las reglas del cuarto pleno casatorio civil y también los plenos jurisdiccionales para poder plantear la demanda y también, por supuesto, ejercer el derecho de defensa de la mejor manera. Recuerden que en la pretensión de desalojo hay que verificar dos supuestos. Uno, que el demandante tenga título que le habilite y reconozca el derecho a la posesión que está pidiendo que se le tutele. Y dos, que el demandado no lo tenga. Allí donde falta alguno de esos elementos, pues la demanda debe ser declarada infundada. Muchas gracias por su atención y estamos encontrándonos en otra oportunidad para revisar algún otro tema de carácter procesal. Muchas gracias.